Ya, voy a poner a grabar. Ya está. Bueno, entonces, habiendo acabado de ver la parte teórica, siempre les digo que es un poco más fácil porque estamos frescos, ¿no? Bueno, están más frescos. Entonces, les había dicho que para el caso de la tiroides, era una glándula en forma de mariposa que tenía dos lóbulos, un istmo, y que a veces teníamos este vestigio del conducto tirogloso, ¿no? Que era el lóbulo piramidal. Todo va a estar recubierto por una cápsula, y esa cápsula era la que iba a emitir esas proyecciones sotabiques, que son estos, ¿no? La matriz que está afuera, y que va a dividir a la glándula, el parénquima, en lóbulos, ¿no? Todo esto son, cada uno de estos son lóbulos. Lóbulos microscópicos, ¿no? Por decirlo. Y todos estos van a estar formados por folículos tiroideos. Y como hemos estado viendo, los folículos tiroideos tienen un material central, que es el coloide, y un epitelio que lo reviste. Y cada folículo tiroideo, cada uno de estos, es la unidad estructural y funcional de la tiroides, ¿sí? La mayoría de tinciones que vamos a ver son hematoxilina eosina, y el coloide siempre lo van a ver con un color eosinofílico, es decir, rosa. Y las células foliculares que hemos estado viendo, hemos dicho que tienen un citoplasma más basófilo, ¿no? Como captando más de hematoxilina, más morado. Dos tipos de células, foliculares y parafoliculares, son las que vamos a repasar en estas imágenes. Entonces, pueden ver en esta imagen y en la previa que las células foliculares que estamos evidenciando son de tipo cúbico, formando un epitelio de tipo cúbico simple. Nadie más. Un epitelio de tipo cúbico simple, ¿sí? Noten que tienen un núcleo bastante redondo, ¿sí? Con uno o dos nucleolos, que vamos a ver mejor en otras imágenes, pero tienen un citoplasma basófilo en todos estos casos, ¿sí? Cada uno de estos, entonces, folículos. Miren, esta imagen con respecto a esta, ¿no? Este folículo señalado con la flecha, a este folículo señalado también con la flecha. Este es un epitelio cúbico simple y este es un epitelio plano simple. Las células siguen siendo principalmente foliculares, seguimos en la misma estructura. En ambos probablemente no, en ambos estamos en folículos inactivos, pero mientras más plano, más inactivo está. Miren el tejido conectivo interfolicular, que ya habíamos visto en la primera imagen, pero aquí podemos apreciar mejor que ese tejido conectivo va a tener presencia de vasos sanguíneos, que en este caso se ven bastante pequeños, como si fueran capilares con sangre adentro. Nos acercamos un poco más. Las células foliculares, habíamos dicho entonces, sean cúbicas, sean planas, como en este caso, o sean cilíndricas, van a tener un citoplasma basófilo, yendo hacia el morado, ¿no? Tienen un núcleo redondo, si se han dado cuenta, perfectamente redondo casi cuando son cúbicas, y cuando son planas se hacen un poco más ovales y tenían dos nucleolos, ¿sí? Su núcleo, como ven, también es un núcleo bastante denso, bastante oscuro, y no es raro, es común que, por ejemplo, en este folículo yo pueda tener por este lado el epitelio plano simple y por acá de repente lo tenga más cúbico, ¿sí? Puede ocurrir el cambio de epitelio dentro del mismo folículo. Tenemos adentro el material coloide y tenemos estas pequeñas burbujas que se pueden presentar, que son lagunas de reabsorción del coloide. Aquí se ven más claras estas lagunas de reabsorción del coloide. La mayoría de células que están revistiendo este material son todas aquí foliculares, ¿sí? Noten que en este caso son de tipo cúbicas, y afuera de ese epitelio, si ven esta línea un poco más rosa, esta sería la lámina basal. En la cara posterior vemos y diferenciamos el parénquima de la tiroides del parénquima de la paratiroides, ¿sí? Habíamos dicho que en la paratiroides eran cordones de células, grupos de células acumulados, que ya vamos a ver en otras imágenes. Y en la tiroides es característico el folículo.
En este caso, tiene un epitelio predominantemente de tipo plano simple. Células foliculares y la lámina basal. La lámina basal, recuerden que va a estar recubriendo cada uno del epitelio de los folículos, ¿sí? Células foliculares o sean células parafoliculares. Aquí entonces, miren, esta es una tricrómica, entonces el color que está adquiriendo las fibras, ¿no?, de colágeno, reticulares del estroma interfolicular adquieren ese color celeste, al igual que el coloide inactivo. Inactivo porque aquí la mayoría de los epitelios son cúbicos y la mayoría de células son cúbicas foliculares o principales o tirocitos. Pero tenemos también este tipo de célula que es un poco más grande y que en este tipo de tinción capta un poco más esos gránulos rojos que vendrían a ser las células parafoliculares, ¿no? Que hemos dicho están en el 0.1%. Nunca hacia la luz, nunca hacia el coloide, nunca hacia el ápice. Individuales o en racimos, como en este caso, formando una segunda fila por sobre estas células foliculares o principales, ¿no? Igualmente acá, son más grandes entonces y son más claras. Una célula folicular o célula principal, también llamada tirocito. En este caso cúbica, núcleo redondo. Miren el material coloide. Aquí tenemos el estroma interfolicular. Aquí se aprecian mejor, a mi parecer, las células parafoliculares de las células foliculares. Miren que en este folículo el epitelio es más plano y miren que en este folículo el epitelio es cúbico simple, ¿sí? Y noten estas células que son más grandes que las que se encuentran alrededor de ellas. Entonces, células foliculares, células más pequeñas, cúbicas planas o planas, en este caso, núcleo redondo, del tamaño pequeño o intermedio comparado con estas de acá, que tienen el citoplasma más amplio, citoplasma más poligonal y que su color en general es un poco más claro. Otra cosa, nucleolo único de posición central. Parafoliculares. Esta imagen es una tricrómica. Les había dicho que capta ese color celeste no solo en el estroma, en esas líneas que ven separando los folículos tiroideos, sino también, en este caso, en el coloide inactivo, ¿sí? Miren este de aquí, que es un folículo inactivo, el coloide inactivo celeste y el epitelio cúbico, y este de aquí que tiene un epitelio un poco más alto, ¿sí? Y el folículo activo toma ese coloide un color más rojizo con este tipo de tinción. Folículo en reposo, ¿no? Aquí se puede ver también mejor la célula folicular y la célula parafolicular. Miren estos dos puntos, perdón, este y este, que son los dos nucleolos de la célula folicular, y miren este nucleolo central de la célula parafolicular, ¿sí? Esa era una de sus diferencias. Célula más pequeña, para el caso de la folicular, núcleo más denso, más hipercromático, más oscuro, y en el caso de la célula parafolicular, citoplasma más grande, más amplio, poligonal, núcleo un poco más ovalado y un poco más claro. Descansan en la lámina basal, ¿sí? Y ahí también hay un capilar por ahí. Aquí, por ejemplo, pueden ver epitelio más de tipo plano simple en los folículos, entonces estarían inactivos. Y señalan algunos capilares sanguíneos. Se nota el cambio con el tejido de la paratiroides y miren cómo está recubierto por esta línea que es su cápsula delgada, ¿sí? La que emite
esos tabiques, esas proyecciones hacia la parte más central. Pero bueno, acá estamos viendo más la tiroides, ¿no? La tiroides tiene estos folículos. Aquí se ven más de tipo cúbico simple, tiene material coloide adentro. Dos tipos de células principales, foliculares o tirocitos, que eran los que secretaban la T3 y la T4, y las parafoliculares o células C, la calcitonina, y solamente eran menos del 0.1%, ¿no? Células foliculares son las que pueden ir desde planas, cúbicas a cilíndricas bajas. En este caso son planas, por ejemplo, y presentan en la región vasolateral un citoplasma con basofilia moderada. Región apical, rosa pálido, y siempre van a estar sobre una membrana basal, ¿no? Entonces, en general, el núcleo redondo, aquí ovalados, porque son más planas, citoplasma basófilo, núcleo con 2 nucleolos. Aquí se ven más cúbicas, ¿no? Ya habíamos visto esta imagen en otra previa. Células cúbicas, que son las foliculares, núcleos redondos, 2 nucleolos, 2 nucleolos, 2 nucleolos, 2 nucleolos, 2 nucleolos, ¿sí? Miren cómo aquí hay partes en donde el epitelio es más plano, simple, y partes en donde el epitelio es más cúbico, simple. Y noten el cambio del color también del coloide. Mientras más plano es, más inactivo está. El cúbico todavía se considera inactivo, pero obviamente ya está en una etapa más intermedia, y el cilíndrico es el activo, ¿no? Y estas lagunas que se forman, que son las lagunas de reabsorción del coloide. Esta imagen es bonita, se puede ver. Esto vamos a ponerle 1 y esto vamos a ponerle 2. La diferencia entre esos dos folículos, ¿sí? Noten en el número 2 que el citoplasma, el coloide, es un tono más pálido, más claro, más pálido. Y el epitelio que lo está recubriendo, las células son iguales de altas que anchas, es decir, son cúbicas. El folículo se encuentra en reposo. Mientras que en el folículo 1, el coloide es mucho más intenso y el epitelio que lo está rodeando es un epitelio más alto que ancho, es un epitelio más cilíndrico. Este es un folículo activo. Noten también que la mayoría de células, bueno, son foliculares, pero destacan estas de acá, por ejemplo, ¿no? Que se ven con una tensión más oscura en el citoplasma, como puntos, como gránulos. Esas son las parafoliculares o células C, que les había dicho tienen gránulos neurosecretores en su citoplasma, que era posible reconocerlas con algunas tensiones, como esta de acá, ¿no? Que debe ser una suretoloidina. Tenemos aquí entonces señaladas las células foliculares, parafoliculares y los folículos tiroideos en reposo o en activos, ¿no? Por ejemplo, el activo contiene más tiroglobulina. En reposo contiene menos tiroglobulina. Esta imagen ya la hemos visto en la parte teórica, cuál es la parte apical, la parte que va hacia la luz coloide de la célula folicular, donde tenía esas microvellosidades cortas, pseudópodos, y también estaban los gránulos subapicales, ¿no? Que eran esas bolas amarillas. Y hacia la parte basal están los receptores de la TSH. Esta célula va a reposar junto con sus aledañas en la lámina basal delgada, ¿no? Esta también ya la habíamos explicado en clase, cómo es la producción de la tiroglobulina a partir de la parte proteica en el retículo endoplasmático rugoso y cómo tiene que ser glicoasada por los hidratos de carbono en el aparato de Golgi, ¿no? La tiroglobulina entonces era la que contenía el aminoácido tirosina y el yodo oxidado, captado como yoduro, va a penetrar en el coloide y yodiza la tirosina de la tiroglobulina para formar la monoyodotirosina y diyodotirosina, las cuales iban a reaccionar, como les había explicado, para formar la T3 y la T4. Aquí, por ejemplo, tenemos este folículo tiroideo y si notan tiene una especie de línea delgada rosa que he marcado con rojo. Esa sería su lámina basal, ¿no? Las células aquí tienen un epitelio, bueno, son de tipo cúbicas, el epitelio es cúbico simple. Hay algunas lagunas de reabsorción, tienen el coloide central
Y la mayoría, prácticamente todas aquí, son células foliculares, ¿no? Tienen dos nucleolos. Células foliculares o principales. Y aquí tenemos las células parafoliculares o células C, que eran las que iban a representar menos del 0.1%. Y se encontraban, como ven en la imagen, aisladas, a veces en racimos, pero a veces aisladas o individuales. Nunca hacia la luz, siempre hacia la base de la célula folicular. Miren acá, ¿sí? Es la misma tensión, los folículos acá están más activos y aquí en este caso no está individual, sino está en racimos. Las células parafoliculares, les dije, derivaban de la cresta neural, tiene gránulos neuroendocrinos, se encuentran aisladas en grupos de 3-4, son de localización basal, nunca en contacto con la luz y siempre descansando en la membrana basal, ¿no? Y esos gránulos que están viendo de un color más azul intenso son los que yo voy a poder reconocer en inmunistoquímica con cromogranina o con sinaptofisina. Como en esta imagen, ¿sí? Les había dicho que ambas células podían, por ejemplo, manifestarse con inmunistoquímica con un DTF1, pero que las parafoliculares iban a presentar cromogranina o sinaptofisina, ¿sí? Como en este caso, teniendo un color marrón o bronce. Y noten que no son muchas en todo el dibujo. Pueden encontrarse individuales o pueden encontrarse formando una segunda fila en la parte basal de las células foliculares, ¿no? Aquí tenemos partes de epitelio plano y partes de epitelio cúbico simple. Paratiroides, 4 glándulas, parte posterior, cada una envuelta en una cápsula delgada, secretan paratormonas, las de arriba superiores de la cuarta bolsa, las de abajo inferiores de la tercera bolsa faríngea, alcanzan su tamaño adulto a los 20 años. ¿Qué más? La cápsula emite esas proyecciones o tabiques, el parénquima eran cordones o grupos de células que se van a ir anastomosando. Y miren estas células, ¿no? Con estas células. De por sí, estas, que son las principales, son más pequeñas, no son tan rosas. Son eosinófilas, pero no tanto, ¿no? Y estas, las oxífilas o oxifílicas, son más grandes. Es decir, su citoplasma, más que el núcleo, el citoplasma. El núcleo también, pero lo más notorio acá es el citoplasma, ¿no? Más grande y más eosinófilo por su alto contenido de mitocondria, ¿sí? Las dos tipos de células, las características que ya habíamos mencionado, para recordar, las principales eran la unidad funcional de la paratiroide. Son de citoplasma ligeramente eosinófilo, rosa pero pálido, gránulos que contienen paratormona, ¿qué más? Van a tener bordes indistintos, dijimos, ¿no? Que no se podía ver dónde comienza, dónde termina una célula y luego la otra, el núcleo también más pequeño. Oxífilas, menos del 3%, función desconocida, menos numerosas, pero más grandes, más eosinófilas por el alto contenido de mitocondrias. Y bordes bien distinguidos. La misma imagen, pero está girada. Células principales y células oxífilas. Oxífilas, oxifílicas, citoplasma amplio, más eosinofílico, más rosa intenso. A veces se pueden ver incluso como si tuvieran gránulos o puntitos en el citoplasma. La misma imagen, está girada solamente. Aquí podemos ver mejor que estas células principales, por ejemplo, ¿sí? No solamente habíamos dicho que tienen un color rosa pálido, sino también, como en este caso, transparente o vacuoladas por el alto contenido de lípidos y glucógenos, y eso era que estaban más inactivas, ¿no? Mientras que las oxifílicas, amplias, núcleos más grandes, más rosas, un poco granulares incluso se ven. Y estos de acá, adipocitos, ¿no? Este será el paratiroides de una persona más adulta por el alto contenido adiposo que contiene. Y aquí estamos viendo otro tipo de tinción señalada a la célula oxifílica, ¿no? Que, bueno, en este caso más que nada es por
por la tensión que está teniendo, por el tono más oscuro. Igualmente acá, célula principal, la que está señalando más es por el tema, me parece, de la vacuolización. Y la oxifílica es más grande, se distingue el núcleo y son más oscuras. Igualmente acá, principal y oxífila. Más que nada acá es por un tema de tamaño y el color, intensidad del color, ¿no? Más pequeña, más pálida, principal. Más oscura, más grande, oxífila. Arteriolas y tejido conectivo reticular, ¿no? Igualmente acá, la célula principal es más pálida, más pequeña, y miren a la oxifílica, núcleo más grande y más denso. Esto es la pared de la arteria, bueno, del vaso, y esto es tejido conectivo, ¿no? Tejido colagenoso. Célula oxífila, núcleo grande y denso. Igualmente acá, célula principal, pálida, pequeña, y oxífila, grande, densa. Y también vemos algunas células adiposas que ya hemos mencionado antes, parecen como burbujas, tienen un núcleo denso pequeño de posición periférica. Ahí termina, chicos, la parte práctica. ¿Alguna pregunta? Profesora, Dime. yo le puedo hacer una pregunta sobre las células que se ven en la tiroides, cuando usted dice que son activas e inactivas. ¿Cómo identifico bien si son cilíndricas o cúbicas? Porque hay como que parecen iguales. Disculpe esa pregunta. Mira, porque lo cúbico, un cubo, es igual de largo que ancho, ¿no es cierto? Esas son las cúbicas. Y las cilíndricas son más, más largas que anchas, son un cilindro. Entonces, por ejemplo, mira. Espérate. Mejor me acerco. Ahí. Mira, aquí, en este de acá que está en el recuadro, las células, tú las ves prácticamente igual de largas que anchas, ¿o no? Sí, profesora. ¿No? Como un cubito. Mientras que, por ejemplo, en esta de acá, ¿sí? Que ya te das cuenta que el coloide ha cambiado. Nota también que tienen un poco más de largo que ancho. No en todo, pero sí en parte. Por eso les digo que un mismo folículo puede tener una parte que de repente es más plana y otra parte que es más cúbica. Así como puede tener una parte que es más cúbica y otra parte que es más cilíndrica. ¿Sí? Si ya hay cilindros, o sea, células cilíndricas, ya significa que está en activación. Igualmente acá, nota, es más larga que ancha. Te recomiendo trazar líneas, ¿no? Más larga que ancha. Más larga que ancha. Acá es un poco más fácil quizá por el coloide que les apoye. Pero por ejemplo acá, miren estas células. Al hacerse más plana la célula, el núcleo deja de ser redondo y se vuelve más oval. ¿Sí? Eso es plano. Pero por ejemplo acá, cúbica, cúbica, cúbica. ¿Sí? Igual de largo que ancho. Igualmente acá, esto no es cilíndrico. Para ser cilíndrico, la célula tendría que ser más alta que ancha, pero no. El cúbico prácticamente es igual de ancho que alto, o quizá de repente un poquito más ancho que alto, pero la altura no es lo que predomina. ¿Sí? Siempre que les he dicho cúbico, siempre les suelo hacer así, ¿no? Igual de largo que ancho. Y cilíndrico, .
más largo que ancho. ¿Un poco se aclaró tu duda? Esto es plano. Aquí son más cúbicas, planas, cúbico. Esto es más cúbico. ¿Sí? Cilíndrico tendría que ser así. Cúbico. La mayoría las vemos en la fase del cúbico. Por eso antes se creía que solamente era un epitelio cúbico simple. ¿Alguna otra duda? Gracias, profesor. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Ninguna, entonces. Bueno, entonces doy por terminada la sesión para dejar de grabar también. Y ya nos vemos en la siguiente clase. Gracias por conectarse hoy día también. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, profesora, cuídese.